que empezamos hoy tocando el tema de la oración. Hoy vamos a hablar sobre la oración. Y bueno, es un tema muy interesante. Que díganme, pues, ¿quién no ha orado? ¿Quién por alguna necesidad no ha levantado sus ojos al cielo y le ha pedido a Dios que le ayude, ¿no? Dicen que los ateos se acaban cuando están en un avión y el avión empieza a caerse. Ahí se acaban todos los ateos, porque hasta el ateo que sea, en ese momento levanta sus ojos al cielo y le pide a Dios que le ayude, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre la oración. Entonces, qué es la oración en primer lugar, ¿no? La oración es una conversación con Dios y esta conversación con Dios tiene una forma concreta, tiene un sentido específico para que nuestras oraciones no sean vanas, no sean que caigan en saco roto o desordenadas, etcétera, sino que sean una conversación verdaderamente con Dios, ¿no? Imagínate tú conversando con alguien y cada uno en idioma diferente, no nos podemos entender. Si estuviéramos nosotros hablando muy rápido, utilizando muchas palabrerías, tampoco esa persona nos pudiera entender o viceversa, ¿no? Entonces, la oración tiene eso de que, y vamos a ver ciertas características que tiene la oración de una forma práctica y sencilla. El primer punto es que la oración debe ser sincera, debe ser en ese espíritu de sinceridad y en verdad, ¿no? O sea, nosotros a veces podemos caer en el error de hablar con Dios y no ser muy sinceros. A veces somos muy grandilocuentes. Le decimos, oh Señor Todopoderoso, tú que estás en el cielo. Y queremos como halagar demasiado a Dios y no de una forma sincera, ¿no? Y nosotros vemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículo 30, que habla acerca de eso. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Entonces, es lo que se ve que nosotros tenemos que hacer, ser sinceros, amar al Señor con nuestro corazón. Lo mismo cuando estaba el Señor en el pozo con la samaritana, pues ella también le pregunta acerca de, bueno, ¿y cómo debemos adorar al Señor? ¿O en dónde debemos adorar? Y en Juan 4, capítulo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, ¿no? El versículo 24 de Juan 4 también dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, esto revela de que uno debe ser sincero, debe ser sencillo, debe ser verdadero, con el espíritu correcto de poder conversar con Dios, que eso significa orar específicamente. Entonces, el segundo tema que nosotros tenemos es que la oración tiene que ser con fe. La oración debe ser con fe. Debemos nosotros pedir con la esperanza cierta de que vamos a recibir. ¿Ok? Hay dos ejemplos dentro de los muchísimos que hay acerca de los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y uno de ellos fue la fe de la mujer cananea. Y esto lo podemos ver en Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30. Y leo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia. Mi hija es gravemente atormentada por... El 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. El 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres.
y su hija fue sanada desde aquella hora. Otro ejemplo también que podemos mencionar es acerca del siervo del centurión, que lo encontramos en Lucas 7, del 1 al 10. Y aquí también vemos el caso de alguien que era un centurión romano, un gentil, no cristiano, no judío, pedirle y rogándole, y leo, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Pero también, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Como sabemos, a continuación se realizó el milagro a distancia. Entonces vemos aquí que la oración, el pedido que estaban haciendo en este caso en vivo y en directo a Jesucristo, tanto la mujer como el centurión, se basó específicamente en la confianza y en la fe de que Dios lo podía hacer. Que Dios lo podía hacer y confiaron de que iba a ser posible solamente si la voluntad de Dios era de hacerlo. Pero estaba en toda la posibilidad de poder cumplir su pedido y su milagro. Pero también nosotros a veces pedimos mal. ¿Por qué? Porque a veces pedimos lo que deseamos y no pedimos lo que necesitamos. A veces podemos pedir lo que no nos conviene o pedimos, como dice en la Escritura, pues por los deseos que podemos tener de cosas. Y no está mal desear cosas, pero no todo lo que nosotros podemos desear nos puede, digamos, dar un buen resultado al final. A veces hemos adquirido cosas que al final han sido más de perjuicio que de beneficio. Y en Santiago 4 nosotros vemos el tema sobre la amistad en el mundo, y en el versículo 1 de Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, que no pedís, pero pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, si nosotros vamos a pedir, tenemos que pedir lo que realmente podemos necesitar, lo que representar para nosotros algo que realmente es necesario y no algo accesorio, porque eso tiene con la vanidad de la vida. Que si el Señor lo desea, muchas cosas mayores te las dará sin que tú las pidas. Y podrá satisfacer deseos de nuestro corazón en ese sentido. Otro punto importante es que la oración debe ser insistente. La oración debe plantearse de forma insistente. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Porque a veces nosotros oramos por un tiempo y después no vemos resultados y dejamos de orar, pero debemos ser insistentes porque es una forma, así como acabamos de ver en el ejemplo de la mujer que era cananea, ella insistió varias veces. Jesús en un principio les había dicho que yo no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel, de que no le tengo que dar el pan de los hijos a los perrillos, pero siguió insistiendo la mujer y por la fe logró obtener su pedido de ayudar y sanar a su hija. En este caso, nosotros vemos en Lucas 11, capítulo 5, un caso también de ejemplo que pone Jesús acerca de la insistencia en el pedido y en la oración. En el capítulo 11, el versículo 5 dice, y en adelante, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo ve a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro,
le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama y no puedo levantarme, y dártelos. Os digo que no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que halla, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si le pide pan, le trae una piedra, o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará en el Espíritu Santo a los que le piden? Nosotros estamos viendo aquí en este caso de lo importante que es la perseverancia dentro de la oración. No nos debemos cansar de pedir y de rogar, porque quizás cuando empezamos a pedir todavía no es el tiempo del cumplimiento de ese pedido. Pero si seguimos y seguimos perseverando, veremos la gloria de Dios y una respuesta real a este pedido. O simple y llanamente el Señor en su soberanía nos dirá que no por una razón que no conocemos, pero que sus caminos y sus pensamientos son muchos más altos, muchos más grandes que los que nosotros podemos tener e inclusive comprender de Él, porque es una deidad, Dios, fundamentalmente. Otra cosa importante que podemos ver es que nosotros sabemos orar. ¿Y quién nos enseñó a orar? ¿Quién nos dio la oración modelo? En el mundo cristiano, ¿no? En el mundo cristiano se podría decir, sabemos específicamente que el Señor nos enseñó a orar en el famoso oración modelo o Padre Nuestro, como comúnmente se lo dice. Y esta oración, vamos a ver lo que dijo Jesús antes de explicar cómo es que teníamos que orar. Porque el Señor nos indica, y voy a leer la versión de la Biblia latinoamericana católica, donde se habla el Evangelio según Mateo 6, capítulo 5. Entonces él dice esta versión: cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo, les gusta orar de pie, en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos ya han recibido ya su premio. Pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando pidas a Dios, no imites a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesita. Y cerramos la cita de Mateo 6, del 5 al 8. Pero aquí hay una palabra interesante que dice que no imitemos a los paganos con sus letanías interminables. Y con esto, pues con mucho cariño, ¿verdad? La idea es entregar luz y a veces hacer las cosas por lo que dice la palabra, no por lo que la costumbre nos puede indicar. Y si vamos al término letanía, la Real Academia de la Lengua indica que letanía viene del latín tardío, que es litania, o también del término litaneia, el término griego litaneia, que significa súplica. El concepto que tenemos nosotros de la Real Academia de la Lengua dice que es una oración cristiana que se hace invocando a Jesucristo o a la Virgen o a los santos como mediadores en una enumeración ordenada, pero también la forma coloquial habla de hacer una lista, retahíla, enumeración seguida de muchos nombres, locuciones o frases de una forma insistente, larga y retirada, ¿no? Inclusive hay el término, no vengas con esta letanía, o sea, no vengas a repetirme o a decirme lo mismo y lo mismo. Entonces nosotros aquí estamos estableciendo que la oración no es rezar, ¿verdad? Y repetir la misma oración decenas o hasta cientos de veces, intentando creer que esa tiene que ver
con la efectividad de la oración a través de cuántas veces yo repito lo mismo. Porque la oración no es una repetición, es una conversación con Dios. Y cuando Jesús está diciéndonos a nosotros que tenemos que orar de esta manera, con la oración modelo Padre Nuestro, antes está diciendo que no debemos repetir la misma estructura o forma de orar o las mismas palabras en esta oración y de repetirla, porque eso no es lo que le agrada a Dios y directamente lo acaba de decir. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que orar específicamente? Porque primero dice que no es para dar espectáculo, la oración no es para estarlo a hacer libremente, es para que la gente los vea. Si acaso la oración comunitaria también es buena realizarla, pero no para que la gente te vea, sino para juntos tener mayor armonía, porque el Señor indicó que donde 2 y 3 estén reunidos en su nombre, Él está ahí. Sino que también la oración es importante que tú la hagas dentro de tu lugar, en tu propio cuarto o habitación específica, y dentro de lo secreto hablas con el Padre en secreto. Entonces nosotros vamos a ver que en la oración del Padre Nuestro, aquí hay algunas cosas interesantes porque Jesús nos indica, dice, y en el versículo 9, ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Esta según la versión católica que vemos. Y aquí hay 3 aspectos fundamentales en la oración que lo podremos dividir. En primer lugar está el agradecimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros primero agradecemos la grandiosidad del Señor, le pedimos que Él venga en su voluntad, pero entramos a la oración con un corazón agradecido, en primer lugar, dándole honor y honra a este Dios con el cual conversamos. El otro punto dentro de la oración está el hecho del perdón. Mira que tanto hace énfasis acerca de perdonar y pedir perdón. La oración misma o el hombre se convierte en oración constante cuando constantemente perdonamos y pedimos perdón, porque todos nos equivocamos, y esto diariamente. Nos equivocamos frente a otras personas, nos equivocamos frente a situaciones, no cumplimos todo lo que queremos cumplir. Por más que nos podamos esforzar en un momento determinado, podemos decir una palabra que no está de acuerdo, o podemos ser inclusive malinterpretados, y por eso es importante estar fácil pedir perdón, porque al que se le dificulta pedir perdón es porque tiene un exceso de orgullo, le cuesta pedir perdón. Mientras que de igual manera nosotros tenemos que estar antes prestos para perdonar a todos, porque si no somos capaces de perdonar, ¿cómo podemos pedirle al Señor perdón si antes no hemos perdonado? Entonces, en la oración modelo, en el Padre Nuestro, nos dice eso. Y también otro punto es la ayuda que pedimos al Señor. Le ayudamos para que Él nos dé el pan que nos corresponde diariamente. Le pedimos ayuda para que Él no nos permita, no nos deje caer en la tentación. Le pedimos ayuda para que nos perdone Él. Le pedimos ayuda para que de esta manera también nos libre de cualquier mal. Entonces, si hablamos con agradecimiento, con soberanía, aceptando la soberanía de Dios, que ese es otro punto importante, porque no podemos exigirle a Dios que haga las cosas por medio de la oración, sino pedirle a Él y aceptando su soberanía. Aún el mismo Cristo en Getsemaní,
Él pidió que pase de él esa copa, pero sin embargo dijo, hágase, Señor, según sea tu voluntad. Entonces, si Cristo mismo se sometió a la soberanía de Dios, aún pidiéndole, pues cuánto más nosotros aceptar que le podemos pedir todo, pero al final Él es soberano y hace como cree directamente. Entonces, resumiendo un poco el tema, tenemos que ir con un corazón realmente sincero, con un corazón muy sencillo ante el trono de la gracia del Señor, para que Él sea realmente amigo nuestro a través y por medio del Señor Jesucristo, porque es por medio de Él que nosotros vamos al final. Es a través de Jesucristo que llegamos al Padre, y de esa manera es que podemos orar de una forma sencilla, orar de una forma correcta y verdaderamente sincera, y ser efectivo teniendo la fe de que Dios lo puede hacer. Simple y llanamente debemos ir con esa expectativa de lo que Dios puede cumplir y vivir la expectativa de lo que Dios puede hacer cada día en función a lo que tú pides y en seguir su voluntad. El otro punto que les indicaba es de que debemos pedir lo que realmente necesitamos, y le podemos pedir cosas de que realmente Él puede hacer. Pero si yo le pido al Señor que me dé mayor voluntad, yo creo que la voluntad es algo que yo puedo hacerlo. Si yo le pido al Señor, debe ser algo que yo le pida que yo necesite y que yo no lo pueda hacer. Entonces, eso de ahí es una cosa muy, muy importante, y también no dejar de orar diariamente. Orar diariamente. La oración debe convertirse en parte de tu estilo de vida, de hablar con Dios como hablaríamos con cualquier persona que la vemos todos los días, y que conversamos y que le contamos nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras situaciones diarias, y el Señor está ahí para podernos escuchar. Entonces, también eso debe ser constante, la oración. No ir solamente a la oración cuando algo me está pasando, sino ir antes de que nos pase algo a la oración constantemente. Es una relación. No podemos ser interesados y solamente buscar a Dios cuando necesitamos de Él. Si bien es cierto que muchas veces ocurre aquello de que buscamos del Señor es cuando necesitamos de Él, pero tenemos que buscarlo en todo tiempo, porque Él es nuestro amigo, Él es nuestro Dios, es nuestro Padre, es nuestro Abba o Papito Dios. Es aquel que realmente es una manifestación real, o sea, Dios es algo real. Tú tienes que ver toda la creación para darte cuenta de que no puede ser esto casualidad, o sea, no que se reunieron un número de elementos y que dieron un árbol así, porque pasaron millones de años, o sea, como que si pusiéramos una cantidad de cosas en una inmensa licuadora universal, y que lo ponemos a licuar 500.000 millones de años y va a salir un ser humano. O sea, más o menos por ahí va la cosa, y eso es imposible. No podemos nosotros creer que lo creado sea superior a el que lo creó, que de lo creado hay conciencia, y que lo que creó esa conciencia no tiene a su vez conciencia. O sea, no sería verdaderamente algo real de que la creación es inferior, o perdón, el creador es inferior a su creación, he querido decir. Y hacer con la oración modelo para de esta manera poderlo manejar. Así que eso es realmente lo que quería compartir con ustedes en este sentido. Y quisiera, pues, Guillermo, Fabiola, ustedes un poco sus comentarios acerca de ello, si tienen alguna pregunta.
Ok, ¿sí me escuchan? Ya, parece que el audio no sé si lo tienen apagado. ¿Y ahí? ¿Me Ahí, escucha? sí, correcto. Ya, bueno. Ya, explícame bien de eso de repetición, que no sea repetición. ¿Por qué? Porque si uno tiene que continuar pidiéndole hasta que Dios disponga realizarle el pedido de uno, ¿comprende? Porque uno tiene que estar constantemente pidiéndole hasta que Dios te dé. O Correcto. sea, Bien, ¿de qué repetición usted me dice? ya, perfecto. Bien. Bueno, mira, cuando yo estaba en otra, digamos, otra forma de adoración, yo iba donde un señor que tenía o tiene el título de cura, ¿no? Que se le Ya, ya. decía que era padre, aunque sabemos que el único padre celestial es Dios. Entonces me decía, le contaba los pecados y me decía, tienes que hacer, rezar 10 Padres Nuestros, 20 Padres Nuestros. Entonces era la oración del Padre Nuestro repetida una tras otra, Ah, ya te entendí, ya. una Sí, tras otra. porque Entonces uno, repetía y repetía y repetía hasta, y llevaba enumerado, ¿verdad? En cuentas, hay diferentes, hay otras religiones que no son judeocristianas, que también tienen la rúa o la rueca, lo que llaman otros, y van haciendo diferentes tipos de oraciones repetitivas. Y eso es lo que el Señor no quiere. Esto no quiere decir de bueno, también como todo, discúlpame, o también sí, como el Ave María, te dicen, tienes que rezar 10 Ave María. Eso es correcto, repetición. así, eso es la Ya, repetición. ya. Y a Sí, eso se porque, refería, por eso yo tomé el texto de la Biblia católica para indicar de que ahí mismo está explicado la forma en que tenemos que orar y no tiene que ver con la repetición, sino con todo lo que acabamos de indicar. Esto no significa de que todos los días nosotros pidamos por lo mismo, ¿no? Que todos los días nosotros, por ejemplo, que pedimos una sanidad específica o pedimos por algo o pidamos por alguien y todos los días se pida por esa misma persona. Eso es adecuado. Es al tema de repetir la misma oración 10 15 veces dentro de la misma oración o conversación general con Dios. O sea, ya te entendí. aburriría a Sí, cualquiera verdaderamente. Entonces, por sí, eso porque está Dios, explicado. Dios nos manda a perseverar, pues no, tenemos que Así perseverar. es. Por supuesto, pero no Mm, decir lo mismo y lo mismo sobre el tema, ¿no? Eso no nos envía, o sea, ya, muy bien. la repetición de una oración como algo, digamos, de una manera mecánica, ¿no? Entonces, llegaba el caso y te digo que yo me ponía a rezar a veces, eran oraciones muy largas y me perdía en qué número iba, ¿no? Y en otras ocasiones hasta me estaba durmiendo yo y tenía que volver a empezar. Entonces, no, la oración no es eso, ¿no? La oración es una conversación que tenemos con el Creador a través de la misericordia que obtenemos por el sacrificio de el Señor Jesucristo, en el cual conversamos con Él de una forma sincera, de una forma con un espíritu de verdad, con un espíritu de amor, pidiéndole lo que necesitamos, aceptando la belleza que es de nuestro Señor, de que tenga la posibilidad nosotros, o sea, qué grande beneficio tenemos de poder tener una conversación directa con el Señor, ¿ya? Qué grande Sí, fuerza que nos puede dar. O sea, eso es una gracia que el Señor nos da, que podemos nosotros hablar directamente con Él de una forma sincera, de una forma verdadera, que Él nos escucha nuestras penas, nuestros dolores, nuestras expectativas, y sea Él que se entere y Él que nos guíe y Él que nos guarde y que tengamos la posibilidad de reunirnos con Él diariamente, y eso es tener una relación con Dios, no una religión, sino una relación verdadera con Dios, donde el lugar santísimo es ese que estamos teniendo, cuando dentro de tu habitación
conversas con Dios. Eso, estamos llegando al corazón de Dios. Estamos llegando al lugar santísimo con Él, a través de su Hijo. Por eso cuando Jesucristo falleció, murió en la cruz, el velo que separaba del templo, el lugar santo del Santísimo, se rasgó en dos, para determinar de que ya no había esa diferencia, no era necesario un sacerdote humano, porque ya el sacerdote eterno Jesucristo era el que está ministrando y lo hace, y actualmente está ministrando en los cielos. Él es el intermediario entre Dios y el hombre, Jesucristo. Y es por eso que tenemos nosotros ese acercamiento y tenemos que aprovecharlo de esa manera, y el Señor nos guiará y hará cosas que no podrán ser explicables, que comúnmente podemos llamar milagros. Creemos que los milagros existen, y eso vamos a hablar la próxima semana acerca de los milagros, porque hay algunas personas, inclusive religiones, que creen que los milagros ya no existen, de que ya en este tiempo ya cesaron el tiempo de los milagros, y vamos a demostrar bíblicamente acerca de aquello, que los milagros aún existen y que hay milagros que son ocasionados por Dios, pero también hay milagros que son para engañar a la gente, ocasionados por el negativo, por el maligno, para extraviar a las personas. Vamos a tratar ese tema. Ahí vamos a identificarlo. La próxima semana, correcto. Así que, bueno, Ya quedó entendido. Vamos a orar en este término. Sí, y me gustaría, hermano Guillermo, que tú nos guíes en la oración para cerrar esta conversación. ¿De acuerdo? Pero que no sea tan extensa, hermano, porque yo sé que tú te pones a orar y nos quedamos hasta mañana, y por el Zoom hacemos la oración en base a lo que hemos visto. Está muy bien. Amén. Padre amado, estamos aquí pues para agradecerle pues, por sus sabias palabras que nos enriquece a nosotros, Señor. Gracias te damos, mi Dios bendito, porque sabemos que usted siempre está entre nosotros. Tu palabra dice que cuando dos o más están reunidos, usted está ahí. Gracias te damos también, mi Señor, porque usted permite que mi hermano Roger nos pronuncie tu palabra y nos explique en entendimiento, para que nosotros sí mismos podamos transmitir tu palabra a otras personas. Sí, Señor. Te agradecemos de corazón, Dios bendito. Gracias, Padre. Gracias por este día. Gracias por las oportunidades que nos das. Gracias por tu rica bendición. Bendice a mi hermano y a su familia, y bendícenos a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, Señor. Y me uno en esta oración para pedir por todas las personas, por aquellos que no tienen una fuente de ingreso en estos tiempos difíciles, Señor. Sé tú actuando en todos los que escuchan y los que ven este mensaje, Señor. Llénalos de tu paz, de tu tranquilidad, que aprendan más a tener una relación más directa contigo, y cuídalos, Señor, también a los que están enfermos, a que haya paz entre los que están distanciados, Señor. Entendemos que por tener paz tenemos que aprender a ceder. Gracias, Padre mío, por toda esta oportunidad, y me uno a la oración de mis hermanos. En nombre de Jesús, amén y amén, te lo hemos pedido. Amén. Gracias, mis hermanos, que estén muy bien. Chao, Yayo, que Dios te bendiga. Igual. Te agradecemos Sí. de corazón. Yo sé, amén. Gracias. Chao, Me guardan empanada para la próxima. ya, muy bien, te estaremos esperando. Tú nos llamas nomás. Ok, amén. Ya. Chao, Yayo.